Voy a poner en vibrador mi teléfono. Te aconsejo que hagas lo mismo. Luego, qué oso cuando te marcan y se oyen las cumbias. Aquí no, ¿verdad? En otras partes hacen el oso. Muy bien, les recuerdo que estamos estudiando los fundamentos de la doctrina cristiana, fundamentos del cristianismo. Y desde que acabamos Apocalipsis y terminamos de analizar toda la Biblia, capítulo por capítulo de cada libro, empezamos a estudiar los fundamentos, ¿verdad? Desde la semana pasada. Estuvimos el domingo pasado estudiando la revelación de Dios, qué es, qué implica. Y vimos que había dos categorías o dos tipos de la revelación que Dios da al hombre. Una de esas era la revelación natural o general, que es lo mismo. Y la otra es la revelación especial. Principalmente el domingo hablé me enfoqué más en explicar la revelación natural y demostramos cómo el hecho de que creamos que hay un Dios es perfectamente razonable. Vimos argumentos filosóficos, porque hay algo en lugar de nada, ¿verdad? Estuvimos llevando a las consecuencias lógicas, el ir a estar buscando qué fue primero, el huevo o la gallina. Vimos el ejemplo de la cadena que cuelga del cielo, que no puedes argumentar que un eslabón cuelga del eslabón previo y así hasta el infinito. Vimos que es imposible que un infinito exista en nuestro universo en el sentido material, y demostramos que es posible mediante el razonamiento concluir que hay un creador. Así que argumentamos que aquellos que piensan que el cristianismo requiere una fe ciega en un creador, demostramos que es absurdo y que es falso. La propia Escritura nos dice, y vimos varios pasajes en cuanto a la revelación natural, que Dios, por medio de la creación, se ha revelado, que Dios ha determinado distintas formas. Así que vimos que el hombre no tiene excusa para decir que nunca supo que había un Dios o que había un creador, porque se puede percibir, se puede deducir. Hablamos también sobre la revelación especial y dijimos que a diferencia de la general es para todo el género humano. Cualquier hombre puede llegar a la conclusión de un creador, pero vimos que es imposible conocer el carácter del creador solamente por medio de la revelación general. Puedes razonar que hay un Dios, pero no puedes asegurar cuál, ¿verdad? Alguien podría decir que es simplemente una energía, y demostramos que dado que no había nada y de repente hay algo, eso que creó todo no depende del universo, no está sujeto a las leyes del universo, no depende de materia, ni de espacio, ni de tiempo, ya que es previo a esas cosas, ¿verdad? Pero si no había nada y de repente hay algo y nada del universo le afecta, eso implica que tuvo que llegar, o este ser que pudiera ser una energía o un ser personal, es decir, que es una persona con intelecto, emociones, razonamiento, en algún punto tuvo que tener semejante poder para crear el universo y desear hacerlo. Así que es imposible que hablemos de una fuerza solamente, y vimos que el creador del universo, además de ser muy poderoso, tiene que ser personal, en el sentido de que es una persona. Pero en ningún momento esa revelación nos dice cómo es ese creador personal. ¿Es iracundo? ¿Es misericordioso? ¿Es paciente? No sabemos. Es imposible llegar al conocimiento en cuanto a la persona de Dios por medio de la revelación natural o general, que es la misma. Y hablamos entonces de la revelación especial. Y esta revelación especial es aquella que, dado que es imposible que nosotros podamos ver a un ser invisible, no podemos escucharlo, ni oírlo, ni palparlo, ya que Él trasciende la creación, la única forma en que pudiésemos conocer algo acerca de Dios es que Él te lo diga. El miércoles mencioné otro ejemplo. Si tú quisieras conocerme a mí como persona y analizarme, dirías quizás como médico, como científico, vamos a ponerle un escaneo intenso para ver cada parte de su cuerpo y determinar su salud y situación, lo que tú quieras. Puedes tener radiografías y tomografías de cualquier parte de mi cuerpo, pero nada de eso te va a decir cómo soy, ¿verdad? Si tú quieres saber cómo soy, tendrías que observar mi comportamiento, cosa que es imposible que hagamos para con Dios. Pero pudiese yo decirte cómo soy, y entonces me conocerías. Ahora, se tiene que asumir que te digo la verdad. Podría decirte mentiras de mí mismo, y dirías, esto es lo que Hernán es, pero no sabes si te estoy mintiendo. Pero más adelante vamos a analizar si podemos dudar de lo que Dios está diciendo de sí mismo.
Pero cuando hablamos, porque estoy haciendo un recuento para lo que vamos a ver hoy, el miércoles nos enfocamos en la revelación especial, y cuando alguien dice que Dios le reveló algo, y eso que se le reveló no es para todos los hombres, se corre un riesgo muy grande, ¿no? ¿Qué tal si me está mintiendo? ¿Qué tan confiable es esta persona cuando me dice que Dios le dijo algo? Y les recordé a los aquí presentes que hace meses o años, ya no me acuerdo, subí en mi cuenta de Facebook un meme, una imagen con texto, que venía un profeta vestido como en los tiempos antiguos ante un grupo de personas, y decía: yo soy el profeta de Dios. Y la gente le decía: ¿y qué dice Dios? Y el profeta decía: Dios dice, denle dinero al profeta de Dios. Y tristemente eso es un mensaje que se publica mucho en las llamadas iglesias cristianas, ¿verdad? Donde te aseguran que si les das dinero a ellos, Dios te lo va a multiplicar. Pero ¿por qué no le contestas que si realmente es verdad que Dios te lo puede multiplicar 10 o 15 veces más, que Él te dé el dinero a ti y que se lo multiplique a Él? No lo hacen. Quieren que tú corras el riesgo, pero ellos no lo corren. Están seguros que funciona, pero ellos no ponen el ejemplo, dándole dinero a cada uno y luego viendo cómo él se vuelve millonario por todo lo que dio a cada una de las personas y cómo Dios lo debió haber multiplicado 10 o 15 veces. Así que cuando hablamos de la revelación especial, en ningún momento la Escritura pide o demanda fe ciega. En ninguna parte de la Escritura se te pide que solamente creas, como muchos pretenden enseñar, o pretenden que la Biblia enseña que tú tienes que tener una fe ciega y que no puedes cuestionar lo que Dios hace, lo cual es totalmente antibíblico. Y el miércoles nos enfocamos en analizar 4 pruebas que Dios da en la Escritura para determinar si el que habla de parte de Dios realmente está hablando de parte de Dios. Y las analizamos a detalle y vimos las razones bíblicas. Nada más te las resumo de manera general. Número 1 era el llamado. Tenían que probar que Dios los había llamado a hacer eso. Y vimos el caso de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías. Claramente dicen que habían sido enviados. Y sobre todo, vimos que esa prueba del llamado, hablando de los profetas del Antiguo Testamento, también aplica para el Nuevo Testamento, y que la figura de profeta que teníamos en el Antiguo Testamento desaparece por completo y es instituida una nueva figura, lo que es el apóstol. Y hay requisitos para ser apóstoles. Hoy en día cualquiera puede ser apóstol. Si los cristianos creen en estas supuestas, ¿cómo les llaman? Coberturas, donde una iglesia le da cobertura a otra o a varias y esas a su vez a otras, ellos generaron el propio mecanismo en el cual te puedes convertir en apóstol. Te lo digo porque yo lo viví antes de conocer todo esto que ahora te predico. Hace unos 7 años, 8 años, yo vivía creyendo que eso era verdad, porque creía que quienes me hablaban, supuestamente diciéndome lo que Dios dijo, lo que la Biblia dice, yo creí que eran hombres y mujeres honestos. Después me di cuenta que definitivamente no. Cometí el error de ceder el estudio de la palabra por creer lo que ellos dijeran, que al cabo, pues, ¿qué razón tienen para mentirme? Gran error. Nunca des por hecho algo que alguien dice si no lo examinaste en la Escritura. Porque si ellos te dicen que Dios le dio una revelación especial, pero esa revelación no está en la Biblia, es decir, no encuentra fundamento en la Biblia, es falsa, ya que Dios no se contradice. Dios no se desdice. ¿Me explico? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, si Dios es omnisciente, todo lo sabe, y te dice: oye, Hernán, pues denle dinero, no, siémbrenle a aquel. O dile a la gente, mejor me lo pongo para mí mismo, díganle a la gente que te dé dinero. Y yo les digo: oigan, Dios me dijo pues que si quieren bendición, pues vengan y lo pongan aquí el dinero. Pero no, o sea, no la morralla, que te duela. Y ahí va la gente. Dios te va a bendecir, te va a prosperar, créelo. Yo hice ese experimento, por eso te lo estoy diciendo. En una oportunidad que tuve dinero, lamentablemente, porque me habían despedido, y ese dinero decidí ir a sembrar con yo sé que les va a parecer absurdo, pero yo dije: bueno, pues si no tengo trabajo, pero tengo dinero para sembrar en el siervo del Señor, y me lo va a multiplicar, ¿qué clase de tonto no lo siembra? Yo... Pero no al no sembrar, sino al ir a sembrar. Fui y sembré, aquí está. Y el que era mi pastor me dijo: Hernán, no te preocupes.
esta siembra garantiza la provisión. Le digo, oye, pero tengo que cambiar mi estilo de vida. Yo debo de vivir como si siguiera ganando el sueldo que tenía, o me debo ir a un nivel bajo, ¿verdad? Y ahorrar. Tú sigue viviendo tal cual. Que al cabo ya estaba garantizada la provisión con la siembra. Bueno, no faltó mucho tiempo, me acabé todo el dinero, me cortaron la luz y un montón de cosas. Cuando vas y le dices, oye, ¿qué onda? No funcionó. En ese momento te leen las letras pequeñas de lo que dijeron públicamente, porque ahí aseguraban que tú ibas a ser bendecido si les traías dinero. Y cuando vas a reclamarles el por qué no funcionó, te dicen, es que te faltó fe. De manera que las letras pequeñas es que tienes que tener cierta cantidad de fe para que esto funcione. Pero no te lo dicen hasta que te quejas. Entonces surge esta pregunta. ¿Dios dijo que si traías el dinero te iba a bendecir? Y luego dijo, pero lo que no les dije es que dependía de tu fe. Es absurdo. Así que cuando hablamos de las 4 pruebas, porque hoy vamos a hablar sobre la autoridad de la Escritura, estas 4 pruebas nos llevan a determinar que no puedes confiar en alguien que dice que habla de parte de Dios si no cumple esas 4 pruebas. El llamado, tenías que asegurar que realmente Dios te había llamado a eso. Y vimos, voy a empezar a usar el pintarrón, vimos que en el Antiguo Testamento, la figura que normalmente ves, aunque vimos el pasaje de la Escritura que dice que Dios ha hablado muchas veces y de distintas maneras, por medio de los profetas, y ahora en estos últimos tiempos ha hablado por medio de su Hijo, lo analizamos a detalle, pero yo voy a resumir que lo que vemos en el Antiguo Testamento es que a pesar de que Dios habló de distintas maneras, por medio de señales, como el caso de Gedeón, por medio de sueños, como el caso de Daniel, directamente como Moisés en el monte, o por medio de teofanías, manifestaciones físicas de Dios. La zarza, cuando Moisés estuvo hablando con la zarza, el varón de Dios que vino a hablar con Abraham, y Abraham reconoció y adoró como a Dios. Pero la figura que normalmente vemos, o la principal, son los profetas en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento son los apóstoles. Ahora, las 4 pruebas que estoy mencionando aplican tanto para el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. La revelación especial, lo que Dios dio a los hombres al respecto de sí mismo y muchas otras cosas, estaba principalmente, o era transferida principalmente por medio de profetas, por medio de apóstoles. Y vimos el pasaje en Efesios que dice que los profetas y los apóstoles son el fundamento de la iglesia. ¿Por qué? Porque es lo que Dios le dijo a ellos, lo que sabemos acerca de Dios. O sea, lo que podemos conocer acerca de Dios es lo que Dios reveló a estos hombres, y estos hombres a su vez lo escribieron, o alguien muy cercano a ellos lo escribió. Pero, si no fueron llamados por Dios, tanto los apóstoles, la Biblia dice que fue Jesús quien escogió a sus 12 y quien los encomendó, ¿verdad? En el caso de los profetas decían, estaba yo, o yo era un hombre que se dedicaba al pastor y a plantar higos y Dios me llamó de ahí. O tenía yo una visión y Dios me habló, se acercó un ángel, me puso un carbón encendido en la boca, me dijo tu pecado es limpiado, y luego Dios le encomendó una tarea. El principal punto, o la principal prueba es que hayan sido llamados por Dios. Nadie puede decirte simplemente porque se le pegó en gana, oye, ahí te va esto de parte de Dios. No. Primero muéstrame que Dios te llamó. La segunda es los milagros. Y vimos el pasaje donde Moisés explica que cuando Dios le dice que vaya y le diga a su pueblo que los va a liberar, dice, ¿qué pasa si no me creen? Y Dios no dijo, no, te tienen que creer, si no, no lo saco. Como muchos cristianos pretenden hacernos pensar que si Dios te dijo algo, pero te atreves a dudarlo, ya no se va a cumplir. De manera que Dios está sujeto a lo que tú haces. Dice, mira Hernán, yo te iba a regalar ahora una camioneta último modelo, pero dudaste. Lástima, Margarito. Se acordarán eso los de la vieja escuela cuando veían la televisión pública. Acá en México, que nos oyen de otras partes. Yo lo tenía, pero pues la regaste. De manera que Dios pierde el atributo de omnipotencia. Ya no hace lo que Él quiere, sino que lo que Él quiere depende de lo que tú le dejes hacer. Y es absurdo, bíblicamente hablando.
Así que los milagros son la señal que Dios da al incrédulo. Moisés dijo, ¿qué hago si no me creen? Dijo, bueno, toma la vara que llevas, aviéntala al suelo, se convirtió en serpiente. Tómala otra vez por la cola y se convirtió en vara. Dijo, si no te creen, levanta tu mano, métela al pecho, sácala y va a estar toda leprosa. Si yo fuera Moisés, le digo, no, pues otra señal, ¿verdad? Una que no me afecte. Dijo, mete la mano otra vez, sácala y ya va a estar sana. Dijo, y si te voy a dar una tercera, si no te creen, ve y agarra agua del Nilo, viértela sobre la tierra y se va a convertir en sangre. Con estas 3 señales vas a convencerlos de que yo te envié. Por eso la segunda señal son los milagros. Y en el Nuevo Testamento Pablo decía que las señales de un apóstol se habían hecho entre ellos por medio de prodigios, señales y milagros. Así que cualquiera que asegure que Dios lo llamó como apóstol, tiene que probar por medio de milagros. El tercero era el cumplimiento. Tanto los profetas que hablaban de parte de Dios y decían que algo sucedería, tenía que cumplirse al pie de la letra. En el Nuevo Testamento, si alguien pretendía decir algo de parte de Dios, también tenía que cumplirse. Si no se cumplía, vimos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que debían matarlo a pedradas. Pero luego vimos una excepción. A esa misma prueba del cumplimiento, Dios agrega en Deuteronomio 13 por decir, una condición, una excepción. Dijo, si entre ustedes se levanta un profeta visionario y se cumple lo que dice, pero te invita a adorar dioses extraños, dioses que no conociste, sabrás que yo, Dios, te estoy probando. Y dijimos, bueno, si alguien hace una señal y dice, hoy va a sanar y sana, y les di el ejemplo del milagro de la mano, los que estuvieron aquí el miércoles se acordarán, no sé si ustedes ya vieron el video en internet, es viejo. Y me van a decir, ¿qué cosas andas viendo, Hernán, verdad? No creas que yo me pongo a buscarlas, me llegan solas. Está el video, un hombre que asegura que esta mano la tiene más corta que esta. Y si ahí está la cámara, el hombre está así, mira. ¿Ves? Esta mano está más corta que esta. Y tienes al apóstol orando que la mano crezca y se empieza a ver así. Y se le pasa. Y el apóstol, no, para. Vamos a orar para que se regrese al tamaño que debe tener. Empieza a orar y milagrosamente la mano se regresa y se queda en su lugar. Y un milagro. ¿Le crees? Mencioné otros casos, el pastor volador que decía que caminaba en el aire y cómo la sombra de los que lo detenían lo delató gravemente. Se trata de que sea un milagro verificado. ¿Me explico? No platicado, que me la tengo que creer. Tiene que ser comprobado para que haya realmente un convencimiento de nuestra parte. Tuvo que haber ser llamado, tuvo que haber hecho milagros y se tiene que cumplir ese que dijo. Y si se cumple lo que dijo, su doctrina tiene que ser bíblica. Porque si te dice que vayas a hacer algo que la Biblia dice que no hagas, o la Biblia no dice que hagas, entonces sabes que es un mentiroso, ya que Dios jamás enviaría a alguien a desviarte de lo que Él mismo te enseñó. Y la última la vimos en palabras de Jesús. Tengan cuidado de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y ese ponía la última prueba. Es decir, podrá ser muy cristiano en su forma de hablar o en lo que vemos públicamente, pero su vida demuestra si viene de Dios o no. El apóstol Juan dice que nadie puede decir que ama a Dios y no lo obedece. El que dice que ama a Dios y no lo obedece, miente. Así que si asegura que Dios lo llamó y hace algún milagro, todavía puede que su doctrina está en medio. Dice, bueno, tiene su deficiencia, pero está dentro pero no vive como cristiano, es descartado. Entonces, si te fijas, analizamos el miércoles, que la revelación especial de parte de Dios, parte de esa revelación nos dice que debemos comprobar, por medio de 4 pruebas, que estos hombres realmente están hablando de parte de Dios. Y lo que los profetas y los apóstoles recibieron de parte de Dios está testificado en cuanto a evidencia de lo que hicieron, aunque más adelante vamos a validar por qué creemos que lo que el Nuevo Testamento dice es verdad. ¿Cómo podemos saber si no estuvimos ahí, verdad? ¿Qué tal si es algo que se inventó y pusieron una enorme novela, como los 7 libros de Harry Potter, nos pusieron el Nuevo Testamento y todos nos lo estamos creyendo? ¿Cómo podemos saber que es verdad? Lo veremos más adelante. Pero dado que la revelación especial que Dios dio está en lo que escribieron ellos, hablábamos el miércoles que la Escritura es lo que tenemos como la revelación especial. Ahora,
Más adelante hablaremos si los 66 libros que tenemos nosotros, esos son los que Dios inspiró o no. De hecho, ya hablaremos algo de la inspiración. Hay libros apócrifos. ¿Por qué no tenemos el Evangelio de Pedro o el Evangelio de María, el Evangelio de Judas? ¿Por qué fueron descartados? Lo veremos más adelante. ¿Qué onda con los libros del Antiguo Testamento que se consideran apócrifos? Primera y segunda de Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría, etcétera. ¿Por qué no los tenemos? Nuestros amigos católicos sí lo tienen. Bueno, cuando estudiamos el canon bíblico, o sea, el estándar que tenemos, lo vamos a analizar más a detalle. Antes de pasar a determinar si los libros que tenemos realmente son los correctos, tendríamos que preguntarnos otra cosa, que es el punto de lo que vamos a analizar hoy. Para eso tendríamos que recordar un poco de lo que sucedió en la Reforma Protestante. El 31 de octubre se cumplen 500 años. Los cristianos no celebramos Halloween, celebramos el Día de la Reforma Protestante. Y no te tienes que vestir como Lutero para celebrarla, ¿verdad? Bueno, si quieres, allá tú, pero... El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en las puertas de la iglesia Wittenberg, en Alemania. Y el propósito de Lutero con esas 95 tesis no era hacer una separación ni una división en la iglesia, sino convocar a un debate para que la iglesia regresara a lo que la Biblia hacía. Porque en uno de los viajes de Lutero a Roma se dio cuenta de la enorme perversión y desapego bíblico que había. Nomás para darte un ejemplo, había prostíbulos sagrados donde solamente los sacerdotes podían ir a contratar los servicios de las mujeres. Es absurdo completamente. No, pero este es especial, ¿verdad? Este es para la raza y este es para los sacerdotes. Sigue siendo el mismo pecado. Entonces, Lutero entra en una crisis y empieza a volver a la Escritura y determina en 95 puntos que la Iglesia Católica estaba quebrantando, hablando en cuanto a la Escritura. Ahora, dado que la intención de Lutero no era provocar una división, ahora que ha pasado el tiempo sabemos que sí era la intención de Dios. El haber usado eso para provocar la Reforma Protestante de la cual hoy somos parte y que lamentablemente la mayoría de los cristianos en nuestro país desconoce. Lamentablemente muchos del cristianismo actual, nuestro país principalmente, dicen que no hay ningún problema, que somos lo mismo católicos y cristianos, nada más que tenemos costumbres diferentes. Y hay cantantes que promueven esa unidad. Marcos Witt, Jesús Herán Romero, los más famosos por acá. Ignoran precisamente temas como los que vamos a estar analizando, no para dejar en mal a nuestros amigos católicos, sino para entender que la Reforma Protestante, la palabra reforma era volver a su forma original, a lo que la Biblia dice. Y si nosotros tenemos en la Escritura la revelación especial de Dios, no hay ninguna razón válida para ignorarla, para pasarla por alto o simplemente para tomarla como si no fuese importante. La principal causa de la Reforma, o el principal punto de Lutero, fue la fe sola, lo que tenemos como sola fe. Sola fe está de aquel lado. Es decir, tus buenas obras no te llevan al cielo, lo que requieres es fe, solamente fe. Pero la sola fe no significa que la fe está sola. Es decir, si tú lees la carta de Santiago, vas a darte cuenta, que la fe sin obras es muerta. Por eso mencionaba hace poco que el apóstol Juan decía que quien dice que ama a Dios pero no lo obedece, miente. Si tú dices que tienes fe en Dios pero no vives como Dios dice que debes de vivir, mientes. Así que sola fe hace referencia a que la fe genuina es lo único que se requiere para salvarte, porque así lo dice la Biblia. Y que las obras que tú hagas, aunque va a haber recompensa, porque la Biblia lo dice, que la obra de cada uno será pasada por fuego y se recibirá recompensa, la recompensa no es la salvación. Tú no eres salvo por obras, la Biblia es clara en cuanto a eso, nadie es salvo por las obras. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero una verdadera fe va acompañada de obras. Ahora, ese era, digamos, el tema principal, pero detrás de eso había un problema más grave, aunque no era muy perceptible para todos, y es el punto de la autoridad. En las cosas de Dios y la revelación especial, ¿cuál es la máxima autoridad que tenemos? Lutero tenía que admitir públicamente que su doctrina era contraria a lo que la Iglesia había establecido en concilios previos. ¿Alguien no sabe lo que es un concilio? Levante la mano para explicarlo. Bueno, hay algunos que no saben. Si tú lees Hechos 15, tienes el primer concilio de la Iglesia, donde, dado que Pablo y Bernabé tuvieron problemas
con un grupo de judaizantes que había llegado donde ellos estaban para predicar que los gentiles, es decir, aquellos que no eran judíos, tenían que circuncidarse para salvarse, eso provocó que Pablo y Bernabé entraran en conflicto con ellos. Doctrinalmente hablando, Pablo y Bernabé aseguraban que no era necesaria la circuncisión, que no era necesario obedecer la ley de Moisés. Los judaizantes, judíos que se habían convertido al cristianismo, que entre ellos había fariseos, sacerdotes, etcétera, ellos aseguraban que para que la gente se salvara, aunque no fuera judía, tenían que cumplir con la ley de Moisés, por consecuencia debían circuncidarse. No se pusieron poner de acuerdo y decidieron ir a tratar el asunto con los apóstoles que estaban en Jerusalén y con los ancianos de la iglesia, los líderes. Así que tenemos el registro del primer concilio, donde se tuvo que decidir si Pablo y Bernabé tenían la razón o si los judaizantes tenían la razón. Y la conclusión fue que Pablo y Bernabé tenían razón. Bíblicamente hablando, nunca se dijo que los gentiles tenían que obedecer la ley de Dios. En cambio, las profecías decían que Dios derramaría su espíritu sobre toda criatura y que haría un nuevo pacto. Así que se concluyó y se mandó el mensaje a todas las iglesias de que no tenían por qué obedecer la ley de Moisés. Eso es un concilio. En los tiempos de Lutero hubo más concilios. Antes de la Reforma ya había sucedido el concilio de Nicea y otros, que si no me equivoco fue donde declararon herejía el arrianismo. ¿Se acuerdan que ya analizamos qué era el arrianismo? Para no consumir más tiempo no lo explico ahorita, pero le decían a Lutero, tú vas a tener que reconocer que lo que tú afirmas en cuanto a la fe como salvadora solamente, estás consciente de que contradice lo que han dicho concilios anteriores y que contradice lo que el Papa había dicho. Ahora, en ese tiempo y hoy en día también, la Iglesia Católica afirma que la Biblia no es la única autoridad con respecto a la revelación especial de Dios. La Iglesia Católica afirmaba en ese entonces y hoy en día que la autoridad la componen tres partes: las Escrituras, la tradición y lo que le llaman el magisterio. ¿Qué es el magisterio? Es el Papa y los obispos que tienen comunión con él. Ellos dicen, y no lo estoy inventando, ni los estoy haciendo falsas acusaciones. Tú puedes entrar en cualquier página católica que hable de eso y te vas a encontrar esto. Según los católicos, el Papa y los obispos que tienen comunión con él son infalibles. Es decir, no pueden equivocarse cuando dicen algo en materia de fe o de moral. Infalibles. Cuando hablan de términos de la fe o de la moral, nunca se equivocan. Así que el magisterio, en este caso el Papa y los obispos que tienen comunión con él, están al mismo nivel, según los católicos, que la Escritura. Y aparte la tradición, ¿qué es lo que la Iglesia hacía? Bueno, eso también tiene el mismo nivel. Lutero decía que eso era incorrecto. Dado que Lutero basó sus conclusiones en la Biblia, tenemos lo que se llama solo escritura o sola escritura en latín, que implica que solo la Biblia es la máxima autoridad. Y aunque los concilios son útiles y lo que el magisterio pueda decir es útil, nunca, bajo ninguna circunstancia, tienen el mismo nivel de autoridad que la Escritura. ¿Por qué? Se supone que los protestantes estamos de acuerdo en eso. Sin embargo, tú te vas a encontrar a muchos cristianos que cuando les digas, oye, ¿sabías que la Biblia dice así y tú estás haciendo lo contrario? Te dicen, ¿cómo te atreves a dudar del apóstol? ¿Cómo te atreves a dudar del profeta? Para empezar, los profetas del Antiguo Testamento ya no existen en el Nuevo Testamento, ni en nuestros días. Cualquiera que se quiera dar oficio de profeta en nuestros días, solo demuestra lo mucho que ignora la Escritura. Pero Lutero tenía que reconocer que contradecía la Iglesia y que contradecía el Papa. Era una problemática muy grande en aquel entonces. La crisis que se generó era decir, ¿cómo se atreve Lutero a ir en contra o a cuestionar lo que la Iglesia ha determinado, según la tradición, y lo que el Papa dice? Y muchos cristianos dicen lo mismo hoy en día. ¿Cómo te atreves a ir en contra de lo que siempre hemos hecho? ¿Verdad? ¿Cómo te atreves a cuestionar de lo que el apóstol dijo? O de lo que el pastor dijo, lo que el apóstol, yo iba a decir apóstata, pero lo que el profeta dice. Dice, oye, pero mira lo que la Biblia dice. Sí, pero mi apóstol es mi apóstol. Bueno, ¿entiendes por qué se sienten tan afines a nuestros amigos católicos? Porque han trasladado la autoridad de la Escritura y la han puesto sobre su apóstol.
que no todos los apóstoles están de acuerdo, cada quien enseña lo que le gusta. Así que ellos lo tradujeron peor, o sea, de perdido, la Iglesia Católica dijo, este es el Papa, ¿verdad? Para todos, y estos son los obispos principales. No, los cristianos han dicho, este es el mío, y estos son mis líderes, y estos son los que son infalibles. Y si te vas a otra iglesia, dicen, no, los míos son los infalibles. Ellos se contradicen, entre los papas se contradicen. La tradición de la iglesia contradice la Escritura, y todos, sin embargo, piensan que todos son infalibles. Cuando nosotros tenemos las 5 solas, llamadas las 5 solas de Lutero, estamos diciendo que estamos de acuerdo con lo que Lutero hizo en aquel entonces. No con toda la vida de Lutero, ni con toda la enseñanza de Lutero, sino en cuanto a lo que motivó la Reforma Protestante. Somos opuestos, doctrinalmente hablando, católicos y protestantes. El error de muchos protestantes es que ignoran gravemente la Escritura y han llegado a concluir igual que nuestros amigos católicos y se sienten afines y dicen, ¿por qué? ¿Por qué somos dos grupos distintos? Vamos a hacer un megagrupo, lo importante es que nos amemos, lo cual es muy grave. La ignorancia da mucha seguridad, ¿verdad? Mientras más seguro estás, a veces, no siempre, pero mientras más seguro estás, más demuestra lo ignorante que eres. ¿Verdad? Porque mientras más sabes, más consciente estás de lo mucho que ignoras. ¿Verdad? Pero bueno, el asunto es que durante lo que le llaman la dieta de Worms, quien haya leído sobre el tema sabe, y yo quiero aclarar aquí, número uno, lo que he dicho en lo que he dicho en años de estar predicando ante ustedes, que yo no tengo formación profesional o no soy un teólogo formal. Yo no fui a un instituto bíblico. Si Dios permite más adelante iré. Me gustaría mucho ir a Estados Unidos, a Alemania, a estudiar allá. ¿Por qué aquí no? Aquí no he encontrado ni uno que se apegue a la Escritura. A lo mejor hay, pero ahorita no lo he encontrado. Así que esto que te estoy diciendo no me lo inventé yo, ¿verdad? Ni todo fui y consulté los libros originales. Estoy usando muchas herramientas que hay en Internet de personas que yo he analizado su doctrina y considero confiables porque lo que dicen está pegado en la Escritura, y los puedo mencionar para que muchas de las cosas que menciono y voy a seguir mencionando no son de mi autoría. Son textos o fragmentos de distintas partes y de distintos predicadores y autores de libros que yo he armado para explicarlo de manera simple. Puedo hablarte de R.C. Sproul, ¿lo conocen? Robert Campbell Sproul, Ministerios Ligonier. Puedes buscarlo, hay mucha información muy útil. John Piper, Desiring God se llama el ministerio. John MacArthur, Gracias a vosotros, Grace to You, el ministerio. Paul Washer, de acá del lado latinoamericano, Sugel Michelén, no me acuerdo cómo se llaman los demás. De la historia del cristianismo, Spurgeon, Lutero, Calvino, Jonathan Edwards, muchos autores de los que he leído y saco fragmentos, no porque les crea a ellos, sino porque lo veo pegado a la Escritura. Así que cuando te hablo de la dieta de Worms, quiero aclararlo porque cuando yo leí la dieta de Worms, dije, ¿qué es eso? ¿Se pusieron a dieta todos? ¿Qué tiene que ver eso con Lutero y la Reforma? Así que tuve que empezar a investigar, ¿qué es la dieta de Worms? Para empezar, worms en inglés son lombrices. Dices, la dieta de lombrices. Dices, qué asco, ¿qué estaban comiendo? Pero necesitas investigar, y cuando aquí dice Worms se refiere al lugar donde se celebró esta dieta, Alemania, Worms, Alemania. Y la palabra dieta hace referencia no a lo que nosotros conocemos como dieta, sino a una asamblea de los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico. Una especie de concilio. Y ese concilio estaba preparado que se efectuara del 28 de enero al 25 de mayo de 1521. Y en la dieta de Worms, en esa asamblea, se pedía que el Martín Lutero se retractara de, déjame ver el número exacto, 41 de sus 95 tesis, porque contradecían directamente lo que enseñaba la tradición y lo que decía el Papa. Ahora, del 16 al 18 de abril de ese año, durante la dieta de Worms, Martín Lutero tuvo que hablar ante todos los principales personajes de aquel entonces, y en lugar de retractarse, defendió su postura con una actitud protestante. De ahí vienen los protestantes. Durante su defensa, dado que esto era una crisis muy grave, ¿quién se atreve a dudar? Yo sé que muchos de los que están aquí hicieron su mini Lutero donde se congregaban, ¿verdad?
Tuvieron que ir a la Biblia y dijeron, oye, qué mentira. Lo que me están enseñando es una enorme mentira. Y estoy seguro, como también fue mi caso, que en lugar de decir, vamos a partir la iglesia, fueron y le dijeron a sus líderes, mira lo que la Biblia dice. Haz la corrección, vamos a hacer las cosas bien. ¿Y cómo les fue? No estarían aquí, ¿verdad? Creo que solo un caso que yo he conocido de muchos, incluyendo mi propio caso, solo uno, no los expulsaron, sino le dijeron, ve donde te parezca mejor. Y dije, mira, los milagros existen. Casi en todos los lugares y todas las historias de muchos de ustedes que conozco y otros, terminan peleados, expulsados, llamados hijos del diablo y hasta malditos. Les echan maldiciones y casi le avientan la gallina muerta a su casa. Fíjate bien, tuviste que llegar, y lo debes de saber por experiencia propia, tuviste que llegar a la misma situación que Lutero enfrentó, aunque en mucho más bajo nivel de escala, ¿verdad? Tienes que decir, ¿a quién le creo? ¿Al apóstol? ¿A lo que siempre se ha hecho en la iglesia o a lo que la Biblia dice? Porque como son contradictorias con lo que la Escritura dice, o sea, lo que siempre ha hecho la iglesia y lo que el apóstol o el profeta, lo que dice, el nombre que le quieras poner o patriarca, eso contradice la Escritura, así que es imposible que las dos sean verdaderas al mismo tiempo, porque la ley de no contradicción dice que no puede ser A y no A al mismo tiempo, en el mismo sentido y en la misma dirección. Es imposible que las dos cosas sean verdaderas, así que hay que determinar quién es la máxima autoridad. Y en esa crisis, durante su defensa, voy a leer lo que Lutero, traducido en nuestro idioma, dijo, en cierta forma. Dice, a menos que se me convenza por testimonio de la Escritura o por razones evidentes, puesto que no creo en el Papa ni en concilios solos, ya que está claro que se han equivocado con frecuencia y se han contradicho entre ellos mismos, estoy encadenado por los textos de la Escritura que he citado y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme en nada porque no es seguro ni honesto actuar contra la propia conciencia. Que Dios me ayude. Amén. ¿A qué se refiere con que Dios me ayude? Amén. Porque su vida estaba en juego. Si era declarado hereje, lo mataban, como a predecesores siglos antes. Así que lo que Martín Lutero dijo en pocas palabras es solo Escritura. Sola Escritura. No los papas, no la tradición, no los concilios, solo la Biblia. ¿Por qué? ¿Estaba diciendo que los concilios no valen? O sea, lo que sucedió en Hechos 15 no vale. No está diciendo que no vale. Está diciendo que en ninguna forma tiene el mismo nivel de autoridad que la Escritura. ¿Me explico? ¿Estás de acuerdo o no? Los católicos romanos consideraron que es un error, y siguen considerando hoy en día, que es un error el decir que es sola Escritura. Aseguran que es incorrecto, que en la sola Escritura no te sirve de nada si no tienes la tradición y no tienes el magisterio. Porque ellos aseguran que el magisterio, o sea, el Papa y los obispos, son los únicos que pueden interpretar correctamente la Biblia. Y tú dices, oye, esto es lo que yo entendí, ¿te lo dijo algún Papa o algún obispo? No, estás mal. Oye, pero dijimos lo mismo. Entonces estás bien. Nuestros amigos judíos ortodoxos son iguales. Y tú dices, mira lo que encontré en la Escritura, ignóralo, olvídate de eso. ¿Por qué? ¿Te lo dijo un rabino? No, está mal. Es igual. Está prohibido que tú solo interpretes la Escritura. Aseguran que solo la Escritura es un grave error. Necesitas que alguien autorizado por Dios, el Papa y los obispos, te diga lo que dice. Si no, tú no puedes saber. Y aparte tienes la tradición. Así que, ¿qué crees? Si hoy en día se reuniera un concilio de todo el mundo y se reunieran los cristianos de ahora y determinaran juntos que el matrimonio gay es bíblico, ¿qué opinas? ¿Dios habló o no? Dice, a ver, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿Está en la Biblia? No, ¿por qué la voy a creer? ¿Está en la Biblia? Sí, entonces ¿para qué hiciste tu concilio? Si ahí está, ¿verdad? Ahora, si el Papa declara algo hoy en día, ¿esa declaración es infalible? ¿Tiene la misma autoridad que la Escritura? Déjame leerte lo que el Papa Pío XII declaró en 1 de noviembre de 1950.
Dice, Papa Pío XII declaró el dogma de la asunción de la Santísima Virgen en cuerpo y alma al cielo. Leo textualmente, dice, de tal modo la augusta Madre de Dios, misteriosamente unida a Jesucristo desde toda la eternidad, con un mismo decreto de predestinación, inmaculada en su concepción, virgen sin mancha en su divina maternidad, generosa socia del divino Redentor, que obtuvo en pleno triunfo sobre el pecado y sobre sus consecuencias, al fin, como supremo coronamiento de sus privilegios, fue preservada de la corrupción del sepulcro y vencida la muerte como antes por su Hijo, fue elevada en alma y cuerpo a la gloria del cielo, donde resplandece como reina a la diestra de su Hijo, Rey inmortal de los siglos. ¿De dónde lo sacaron? No de la Escritura. Ahora ellos dicen, esto es un dogma. ¿Sabes lo que significa dogma? Es algo que a fuerza tienes que creer. No puedes dudar. ¿Por qué? Porque el magisterio lo dijo. Por eso nuestros amigos católicos no pueden poner en duda que María, a pesar de que no hay ninguna referencia en la Escritura, y a pesar de que la propia María se refería al producto que iba a tener el bebé como su Salvador, María se reconocía pecadora. Y aquí nos dicen que fue inmaculada desde su concepción. Y luego que es puesta como reina en el cielo a la diestra de Jesús. Honestamente, la luz de la Escritura no tiene sentido. Pero ellos aseguran que es verdad porque el magisterio lo dijo. Ahora, ¿qué tanto crees que tenemos en común con nuestros amigos católicos? Doctrinalmente somos opuestos. Opuestos. Entonces, ¿por qué la Biblia debe ser la máxima autoridad? ¿Por qué? Nosotros nos hemos dicho siempre que aquí somos una iglesia bíblica. Determinamos que lo verdadero es verdadero porque la Biblia lo fundamenta. Y lo falso es falso porque no hay fundamento bíblico. Y tú me dices, es que para mí yo considero, es muy respetable tu opinión, pero si tu opinión no está fundamentada en la Escritura, sola Escritura, no cuenta para nosotros. ¿Me explico? ¿Pero por qué? ¿Por qué la Escritura debe ser la máxima autoridad? ¿Por qué es la máxima autoridad? Entonces tendríamos que preguntarnos, a ver, empecemos. ¿No crees en la tradición como máxima autoridad? ¿Por qué? Porque son hombres falibles. ¿Por qué no crees en el magisterio? Porque son hombres falibles. Se equivocan y se contradicen. ¿Quién escribió la Biblia? Dicen nuestros amigos ateos. Pues hombres falibles. ¿Cuál es la diferencia? Hombre, se pasó Lutero. ¿Cómo no se le ocurrió esa? Es cierto, y estamos conscientes que cuando tienes el libro de Daniel, Daniel escribió que sabemos, aunque no lo dice la Biblia claramente, que el Pentateuco es obra de Moisés. Que cuando lees a Jeremías, ahí estuvo Jeremías. Cuando lees Pablo que dice, de mi puño y letra escribo, pues él lo escribió. ¿Son falibles? Sí. Entonces, ¿cómo es posible que aseguremos que la Escritura es la máxima autoridad si fue escrita por hombres falibles? Sería exactamente lo mismo que confiar en la tradición y confiar en el magisterio. Por eso tenemos que preguntarnos quién es el autor de la Biblia. Y dado que ya dejen claro que sabemos que la Biblia no apareció, ¿verdad? No es como nuestros amigos mormones dicen que lo encontraron enterrado y ahí estaba ya completito. No. Sabemos que con el paso de la historia, cada libro fue escrito. Sabemos que fue escrita por seres humanos falibles, iguales a nosotros. Y sabemos que en muchos de ellos está claro quién fue el autor, un hombre común y corriente. Así que, ¿cómo es que nosotros llegamos a la conclusión de que la Escritura es la máxima autoridad si al mismo tiempo la escribieron hombres falibles? Y todavía muchos, sobre todo ateos, aseguran tu libro, la Biblia, es como el teléfono descompuesto. Cada que vas pasando lo que se dijo, pues se le va agregando cosas y terminas con un mensaje totalmente equivocado. Más adelante defenderemos el canon bíblico en ese tema. Pero por lo pronto tendríamos que preguntarnos realmente quién es el autor de la Escritura. Así que necesitamos ir a la Escritura, 2 referencias, para ver qué es lo que la Escritura dice en cuanto a la Escritura misma, para ver si la Escritura nos dice algo sobre lo que Dios ha hecho en este aspecto. Es decir, si decimos que nosotros tenemos revelación especial de parte de Dios, ya que de los profetas tenemos el Antiguo Testamento y de la revelación de los apóstoles tenemos el Nuevo Testamento, y la Biblia nos dice que estos dos
son el fundamento de la iglesia, siendo Cristo la piedra angular, lo principal. Bueno, si esto fundamento lo escribieron hombres falibles, de nada nos sirve. Así que si la propia Biblia nos dice que ese es el fundamento, ¿cómo justifica que ese es el fundamento y que es creíble? Para demostrar, no como dogma, sino para demostrar que la propia Biblia es razonable y que tiene coherencia en lo que afirma, no nada más te la crees como sacaron el dogma de la Asunción de María. Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aclaro aquí que la palabra perfecto ese perfecto que para nosotros sería sin defecto, está mal traducida. El original es completo, para que el hombre sea completo, no perfecto, completo. El hombre, la Biblia es clara, nunca hallaremos perfección mientras estemos en este cuerpo. Así que cuando nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, la palabra escritura es el griego grafé, que se traduce como un escrito o escritura. Ahora, cualquiera que lo lea dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Esto es escritura? Sí. ¿Está inspirada por Dios? Sí. No, ¿verdad? No. ¿No dice que toda la Escritura? ¿Toda? ¿Esa que está ahí está inspirada por Dios? No, obviamente, aunque dice toda, no está diciendo que toda la Escritura que haya existido. Por eso cuando lees la Biblia tienes que tener en cuenta el contexto cultural, que es lo que en ese tiempo se entiende cuando alguien habla de la Escritura. Por eso en muchas versiones vas a encontrar que la palabra Escritura está con E mayúscula. Y en el griego antiguo no existen las mayúsculas. Así que la E mayúscula es algo que los traductores ponen para hacerte ver que cuando habla de la Escritura no está hablando de cualquier Escritura, sino que en el contexto histórico, y si analizamos también el contexto inmediato del pasaje, Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo era de madre judía y padre gentil. Su madre y su abuela instruyeron a Timoteo en todas las escrituras judías, lo que le llamamos el Antiguo Testamento. Y en el judaísmo y en el contexto histórico, cuando alguien decía la Escritura, todo el mundo entendía que hace referencia a lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras. Así que cuando Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, oído por Timoteo, instruido en el judaísmo, sabe que no está diciendo que todo lo que se ha escrito en el mundo, sino que todo lo que es considerado Sagrada Escritura, los libros que ya tenían desde aquel entonces, que de hecho, como cultura general, nuestro Antiguo Testamento es como el Antiguo Testamento de los judíos ortodoxos, y el Antiguo Testamento de la Iglesia Católica tiene libros que los propios judíos dijeron que no eran inspirados. Así que nosotros tenemos el mismo canon que lo tiene el judío ortodoxo, aunque en distinto orden. Entonces, cuando nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, la Escritura hace referencia claramente a que lo que es la Escritura sagrada, lo que le llamamos el Antiguo Testamento. Y cabe señalar también que cuando se escribió esto, si toda la Escritura es inspirada por Dios, yo te preguntaría, ¿Apocalipsis está incluido ahí? ¿Sí o no? Otra vez, en ese momento del tiempo todavía no se escribía Apocalipsis. Entonces, ¿es inspirada por Dios? Cuando dice toda, ¿a cuál se refiere? Bueno, en ese pasaje no se está refiriendo al Nuevo Testamento, se refiere solo al Antiguo Testamento. Solo al Antiguo Testamento. Ahí Pablo no está diciendo, mi escritura es inspirada por Dios, no está diciendo nada de eso. Entonces, ¿qué hacemos con el Nuevo? ¿Es también considerado escritura o no? Vamos a 1 Timoteo 5:18 para ver lo que Pablo dice. Dice, pues la escritura, y fíjate la E mayúscula por el contexto, la escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. Ahora, quien haya leído el Antiguo Testamento y el Nuevo, sabe que Pablo está citando dos libros distintos. Cuando dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando, está citando Deuteronomio 25:4, Antiguo Testamento. Así dice Deuteronomio 25:4. Pero cuando dice, el trabajador merece que se le pague su salario, eso no está en el Antiguo Testamento.
Vamos a Lucas capítulo 10, versículo 7. Lucas 10, 7. Dice, quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Así que Pablo está citando Lucas. Y tanto Lucas como Deuteronomio, Pablo se refiere a ellos como escritura. Así que en este pasaje sí está incluido de perdido el Evangelio de Lucas. Luego, vamos a lo que dice Pedro, segunda de Pedro 3, versículo 15 y 16. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. Pedro está hablando de Pablo, ¿verdad? En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Así que Pedro está diciendo que los escritos de Pablo tienen el mismo nivel que las demás escrituras. Y luego vamos a una cita más, 1 Tesalonicenses 4:15, palabras de Pablo. 1 Tesalonicenses 4:15, dice, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya han muerto. Ahora, ese pasaje en ningún momento lo dice el Antiguo Testamento. Está hablando de algo nuevo. Y Pablo dice, como decían los profetas, conforme a lo dicho por el Señor. Así que vemos que Pablo también está diciendo o escribiendo cosas de revelación especial, no de algo que simplemente él quiso escribir. Entonces, cuando habla de que la Escritura es inspirada por Dios, todavía no vemos lo que es inspirada, pero en la Escritura vemos que específicamente en el pasaje primero que leímos habla del Antiguo Testamento. Y luego te doy evidencia de que también en el Nuevo Testamento tienes esta Dios dijo o esta consideración del nivel de la Escritura. Y en Apocalipsis dice que al que le agregue este libro se le agregarán las plagas y el que le quite se le quitará su parte del árbol de la vida. Si tú te vas a Deuteronomio, dice lo mismo. Si alguien le agrega estos mandamientos, Dios lo va a maldecir. Si alguien le quita, Dios le va a maldecir. El mismo criterio para la Escritura. Es algo que no se debe modificar porque proviene de Dios. Pero ¿cómo es que proviene de Dios? ¿Qué significa ser inspirada por Dios? Regresémonos a 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada por Dios en griego es una sola, theopneustos, que se compone de dos palabras griegas, theo y neo, de donde viene neustos. Theo es Dios en griego y himneo es exhalar. Entonces, cuando dice que la Escritura es inspirada por Dios, lo que el original dice es al revés. No es inspirada, sino exhalada. Por eso cuando me preguntan, Hernán, ¿cuál versión en español es la verdadera palabra de Dios? Ninguna. Ninguna. Lo que Dios inspiró es el original, no lo que estamos leyendo actualmente. ¿Me explico? Así que si yo te estoy leyendo algo de la NBI y dices, ¡qué hereje! ¿Por qué no lee la Reina Valera 60? Esa es la buena. No, también tiene errores en la traducción. También dice que es inspirada por Dios en la Reina Valera 60. El original dice que es exhalada. Ahora hay que entender a qué se refiere esta palabra cuando dice que es exhalada. Cuando vamos a hablar, todos tenemos que hacer esto. Tomas aire y mientras estoy hablando, estoy exhalando el aire que tomé. Así que hablar de que Dios exhaló la palabra implica que es palabra de Dios. Tiene su origen en Dios. ¿Me explico? No puedes hablar si no exhalas. Y en el sentido de lo que se está escribiendo, toda la palabra o toda la escritura es inspirada por Dios, está diciéndonos que a fin de cuentas todo lo que está escrito es algo que Dios dijo. Así que estos que la escribieron no escribieron lo que ellos quisieron, sino lo que Dios dijo. ¿Me explico? Cuando hablamos del concepto, la inspiración divina, en realidad el término técnico es la exhalación divina, porque es algo que Dios exhaló de su boca, es algo que Él dijo. Por eso a la Biblia le decimos la palabra de Dios. ¿Me explico? Todos saben que le dicen la palabra de Dios, pero casi nadie sabemos por qué. Es la palabra de Dios. Bueno, precisamente por lo que aquí dice, es exhalado. Es lo que se requiere para hablar. Ahora,
si fue inspirada por Dios, en el concepto teológico, si es palabra de Dios, ¿cómo es que lo hizo por medio de hombres que se equivocan? ¿Qué tal si Dios le dijo algo y luego Pablo dijo, pues como que entendía así, pues así le escribo? Y yo dijo, no, eso no es lo que yo quería decir. Pero pues ya lo escribió, ni modo, se va el error. ¿Qué hace Dios ante eso? ¿Qué influencia tiene Dios en esa parte? Antes, para poder explicar eso, vamos a lo que dijo Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. Segunda de Pedro 1, 20 al 21. Dice, ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. O sea, no es de su propia cosecha, ¿verdad? Ni tampoco lo puede ser hoy en día. Ojo, esto es muy importante. Hay cristianos que dicen, yo ya soy cristiano y estoy esperando que toda mi familia se convierta. ¿Qué te hace esperar eso? Porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dice, y yo lo creo. Hay que leerle este pasaje. ¿Por qué? Porque la interpretación que él está dando a este pasaje es su propia interpretación. Ya que si tú lees ese capítulo en el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que ese es un diálogo entre Pablo y el carcelero. Y que se lo dijo al carcelero, no a ti que lo estás leyendo, ¿verdad? Se lo dijo al carcelero. Y unos versículos después se cumplió. Él y toda su casa se bautizaron. No te está diciendo que es una promesa para ti. Es algo que Dios le dijo a través de Pablo al carcelero y se cumplió en ese momento. Otra, yo tengo planes de bien, ¿no? ¿Cómo dice ese? Planes de bien y no de mal, no me acuerdo cómo va ese pasaje. Pensamientos de bien. Y dicen, yo lo creo y lo recibo. Y eso es otra vez, no es para ti. No lo puedes interpretar así porque eso es algo que Dios le dijo a su pueblo y se cumplió hace mucho. No puedes decir, aquí está hablando, no, y David venció a Goliat. Amén, yo soy David y ya vencí a Goliat. No, ya se cumplió y tú definitivamente no eres David. Y tu problema en tu casa, tu esposa o el trabajo no es Goliat. ¿Me explico? Tienes que entender claramente que en muchos casos sí hay cosas al lector, ¿verdad? Si tú crees con la gracia de Dios y la fe salvadora, puedes decir como Pablo, me espera la corona de gloria, por la confianza que tienes en Dios. Pero no todo lo que lees en la Escritura es algo que Dios te está diciendo a ti. Y por favor, no imites a la práctica que nace en el catolicismo, que se llama lectio divina. Yo sé que por nombre no te es familiar, pero cuando te digo que consiste en decir, Señor, agarra la Biblia y la pones así. Ya con las digitales no se puede. Pero si tú agarras la Biblia así escrita y la abres con las hojas hacia arriba, dices, Señor, háblame, muéstrame cuál es tu palabra. Entonces, sin ver, abres la Biblia y pones el dedo. Y Judas se ahorcó. ¿Eso es lo que Dios tenía para tu vida? O bueno, un poco más modernos, el pan diario en las mesas, ¿verdad? ¿Quién tiene todavía su pan diario? Saca las pedradas, por favor. Allá afuera, porque no salpiquen aquí. Dicen, tienes una compilación de puros versos chidos, ¿verdad? No dice nada feo, ¿verdad? No dice, he aquí enviaré destrucción. Dice, he aquí enviaré destrucción. Y lo que no coma el saltón se lo comerá el revoltón. Porque ha sido pueblo rebelde y necio. Eso no te va a motivar. No lo ponen, pero dicen, ¿cuál es lo que Dios tiene para mí hoy? Y se lo adjudican como si fuera ellos. Eso es lectio divina. Es algo especie de, como brujería. Digo, depende de ti a fin de cuentas determinar si Dios te lo dijo o no, ¿verdad? Dice, Señor, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago con mi vida? Judas se ahorcó. No, esto no puede ser de Dios, ¿verdad? Este no es Dios, este es el diablo. Pero te enviaré a las naciones. Amén. Dios me habló. Aquí Dios me habló. Si te fijas, eres tú a fin de cuentas quien va a determinar si eso era de Dios o no. Por eso es absurdo. Por eso es brujería. Ahora, Pedro nos dice, ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana,
sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. La palabra impulsados en griego es sferó, que se traduce como llevar, cargar, transportar, conducir o guiar. Fíjate bien, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? Los profetas hablaron no de su propia voluntad, no lo que ellos quisieron. Pablo nos dijo es exhalación divina, lo que Dios dijo. Ahora, ¿cómo? ¿Qué tal si oí mal? ¿Qué tal si me equivoqué y en lugar de una letra puse la otra? ¿Qué tanto está Dios sujeto al error humano? Esto lo resuelve. Fueron movidos, guiados, cargados, transportados, conducidos por Dios, tanto en lo que escribieron como en lo que dijeron. Así que es un error pensar que Dios dijo y el otro dijo, pues ahí va, más o menos lo que entendí. No, pues vi un querubín con 4 alas lleno de ojos y una rueda que se movía. ¿Es qué? ¿Estaba drogado? Está narrando en un vocabulario muy antiguo lo que quizás hoy diríamos de otra forma, ¿verdad? Se ve como que trae un control de PlayStation y por Bluetooth se mueve el otro. Como que están intercomunicados. Usarías un vocabulario muy distinto que el que en aquel entonces harían. Ahí tú dices, se ve como bronce bruñido. Acá dirías, tenía como luces LED. Te fijas, el vocabulario es muy distinto. Y si te hablo de bronce bruñido, no me vas a entender. Léele una versión más actual, le va a decir bronce al rojo vivo, por el fuego. Pero si yo te digo, no, se veían LED rojos y amarillos y se veía matón, se te queda clara la idea de qué estoy hablando. Así que están escribiendo en un lenguaje natural lo que vieron, pero en ningún momento Dios los dejó a su criterio, sino que por medio del Espíritu Santo Dios controló lo que estos hombres escribían. Ahora, de aquí se desprenden 2 problemas. Que muchos cristianos piensan, como algunos ateos y opositores, que la revelación de Dios entonces fue mecánica o un dictado. Yo he conocido y yo mismo creí siempre, muchos años, que la revelación o la inspiración divina había sido un dictado. Así como de repente Dios te decía, escribe esto, una hoja rápido, papel. Ahora sí, híjole, a ver, yo, Pablo, si yo fuera Pablo, estoy escuchando que Dios me dicte, le mando saludos, y Priscila y Aquila también. Y luego sigue escribiendo. Y no, ¿me puedes repetir? Ándale, pues. Y sigues escribiendo. Dicen, aquí está lo que Dios dijo. Y eso es el concepto que muchos cristianos tienen en cuanto a la inspiración divina. ¿Verdad? A ver, levántalo, que los graben a todos. ¿Quién piensa que es así? Pensaba, ahorita ya no, ¿verdad? Ya Dios los cambió, ahora sí son santos. Levante su mano, no les dé pena. Yo dije que ya me quemé yo. Quemémonos juntos. Nomás me quieren dejar a mí quemado, ¿verdad? Borra esa parte, por favor. Si Dios movió a estos hombres, ¿cómo los movió? Dicen algunos, los movió de forma mecánica, se convirtieron en robots, en títeres. Ojo, eso es lo que muchos cristianos aseguran que les pasa. No sé, me vas a preguntar, ¿dónde andas metido, Hernán? Yo lo sé. Pero yo sé que muchos de ustedes, para no quemarme yo solo, alguna vez experimentaron en carne propia, o vieron, eso del baile santo, la maroma santa, los ataques de risa, donde la gente dice que va a danzar en el espíritu y se vuelven locos, esquizofrénicos, y se revuelcan y todo. Le digo, ¿qué le pasa? Dios está en control de él. Caray. Y luego se levanta chipotes y moretones, todo lo que se hizo, ¿verdad? Es más, no nos vayamos tan lejos. Las caídas. Es bíblico que caigas. Pierdes conciencia y fuerza y caes. Pero no me vas a negar que muchas veces es puro show. Va a caer y dice, a ver si hay ujier, ¿verdad? No me voy a arriesgar, da el ranazo. Entonces ya me duele, ahí está el ujier y luego, ¿va a poder conmigo o no? No estoy tan livianito. No, a lo mejor dile a él que venga, cámbiamelo porque ya me caigo. Ahí déjalo. Ahora sí. Pero si es mujer y trae falda, traes la manta que les ponen, porque luego qué oso. No, ya está todo preparado. Ahí va, una. Y le haces finta primero a ver si está atento y le da.
Ándale. Y te lo digo porque yo los he visto que primero le tantean. Es más, dicen, vamos a empezar, a ver, quiten todas las sillas, porque no, luego damos su ranar. Ahora sí, puedes empezar a caer a gusto. ¿Verdad? Y ahora sí caen. A gusto. Dices, eso no puede ser lo que la Biblia dice. Es imposible que sea premeditado, acomodado, ahora sí caigo. No, era inmediato. Rumbo a Damasco, ¿qué le pasó a Saulo? Cayó, caballo, yegua, camello, lo que sea, no sé, a pata, no sé, pero cayó. Juan, cuando vio la revelación, primeros capítulos, cae. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento caían rendidos, perdían la fuerza. Nunca fue premeditado, nunca fue ensayado, ni finteado a ver si está listo el de atrás. Por eso, cuando hablamos de ese tipo de cosas, es imposible decir que Dios dijo, a ver Hernán, te voy a inspirar. Y le pones la hoja y dice, pues bueno, aquí leo, aquí dice, los Tigres van a ganar. Aquí dice, denle el dinero a Hernán. Aquí dice, pacta con $1,000. Eso es absurdo. Te lo digo por qué. Porque cuando tú ves, por ejemplo, Lucas, el Evangelio de Lucas, y lo analizas, siendo críticos al texto, te encuentras un lenguaje muy refinado y una obra muy bien hecha por alguien muy capaz. Pero te vas a otros evangelios y dicen, no, aquí le echaron ganas, pero no tiene la preparación que tenía Lucas. Te vas al Antiguo Testamento y encuentras poesía refinada y en otras partes no. Te encuentras escritos ásperos. Entonces, Dios los tomó y empezaron a escribir sin control. La evidencia dice lo contrario. De hecho, los salmos hay acrósticos y cada primer letra de cada verso, si las juntas te dice algo. No pudo ser así nada más, sin control. Ahora, algunos dicen, bueno, entonces fue dictado. Dios le dijo, como el ejemplo que les dije ahorita, ¿verdad? Ponle así, vamos a ver si esto pudo haber sido un dictado. Primera de Corintios 16, 19 al 21. Primera de Corintios 16, 19 al 21. Dice, las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Todos los hermanos les mandan saludos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. ¿Eso se lo dictó Dios? Gente que está así dictando, ok, escríbele así. Sabemos que no todas las cartas las escribió Pablo, sino que las escribió un secretario, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía Pablo? Le dijo, a ver, ahí te va, ponle, pueden hacer lo que quieran, nomás no vengan aquí llorando. Y dice, ay, pero Pablo, no podemos poner eso. Entonces pon, todo me es lícito, más no todo me conviene. Todo me es lícito, más no todo edifica. Es un meme que anda por ahí en las redes sociales. ¿Cómo funcionó? Claro que Pablo dictó, pero ¿Dios le dictó a Pablo? Sería muy extraño que Dios le dijera, escribe así. Priscila y Aquila los saludan cordialmente en el Señor. Y dice, Priscila, ¿yo qué? Es que Dios ya sabía que tú los ibas a saludar. No, ahora dile, Dios le dijo a Pablo, ponle, yo Pablo escribo este saludo de mi puño y letra. Es absurdo que Dios le haya dictado eso. Esas son palabras de Pablo. Y le están mandando los saludos de Priscila y Aquila. Y le mandan saludos a las iglesias de la provincia de Asia. Eso es realmente de Pablo. Entonces, ¿a qué se refiere Pedro con que el Espíritu movió a estos hombres? Bueno, de entrada no fue mecánico, no fueron títeres. Y en segunda, tampoco fueron dictados. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Primero, para saber lo que pasó, tenemos que ver qué cosas puede hacer Dios. Sabemos que Dios es soberano y todopoderoso, ¿verdad? Leamos Hechos, capítulo 17, versículo 26 al 28. Hechos 17, 26 al 28. Dice, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Fíjate que hay dos cosas muy importantes. Dios determinó los períodos de su historia y las fronteras de su territorio. Los hombres libremente vivieron como quisieron, pero Pablo dice que al mismo tiempo Dios determinó lo que iban a pasar. Dice que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Nada de lo que hacemos está fuera de Dios. Nada está fuera del control de Dios. Es cierto que tú decides, si yo decido tirar este marcador ahorita,
yo lo decidí. Es cierto, completamente cierto. Pero también tenemos un ejemplo en Hechos 2:23 que dice: este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Dios determinó la crucifixión de Cristo, pero hombres malvados lo crucificaron. ¿Esos hombres malvados lo crucificaron libremente? Sí, producto de su maldad. Y al mismo tiempo, Dios ya lo había ordenado así. Más adelante vamos a hablar de la soberanía y el libre albedrío. Pero lo que aquí nos dice claramente es que Dios tiene control aún encima de lo que tú decides hacer. Tiene control de todo lo que ha sucedido. De manera que cuando estaban martirizando a Jesús, eso sucedió tal como había estado profetizado, con lujo de detalle, porque Dios así lo había determinado. Eso nos lleva a esta conclusión, Job 42:2. Job 42:2. Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Dios no falla, Dios no intenta, porque el intento deja la posibilidad de fallo o de azar, a ver si jala. Dios hace. Y cuando Dios habló y condujo, movió, transportó, guió a los hombres a escribir, Dios tuvo pleno control de lo que sucedía. Por eso afirmamos que Dios utilizó la personalidad, el estilo literario, la situación histórica del que escribió el libro para plasmar su voluntad. ¿Me explico? Cuando Pablo dice, mándale saludos a la iglesia y Priscila y aquí le saludan, todo eso nunca estuvo fuera del control de Dios. Dios acomodó todas las circunstancias para que Pablo supiera lo que sabía, tuviera la experiencia que tenía, conocía a las personas que conocía para que escribiera precisamente eso. ¿Me explico? Dios no anuló la personalidad del escritor, ni le dictó. Dios organizó todas las circunstancias para que escribiera eso en ese momento. Así que, si los humanos lo hubiesen escrito y fueran los autores finales, la Biblia estaría llena de errores, como muchos ateos aseguran. Sin embargo, durante siglos, nadie ha podido probar una sola contradicción bíblica. Nadie. Todas las supuestas contradicciones solamente es falta de estudio y falta de contexto histórico o literal. Jesús mismo apoyó la idea de la inspiración divina infalible, que más adelante vamos a hablar de la infalibilidad. Leamos Mateo 5:18, dice, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Jesús es tan específico que ni una letra, ni una tilde dejará de cumplirse, demostrando que si Dios lo dijo, es imposible que falle. La idea de la inspiración divina, de tomar la Escritura como máxima autoridad, proviene del mismo Jesús. Por eso, regresémonos al caso de Lutero. ¿De qué lado estás? La Escritura es la máxima autoridad porque Dios la exhaló y controló el proceso con el que se escribió, o la comparte con el Papa y sus obispos y con la tradición. Y honestamente, es absurdo pensar que lo que Dios dijo está al mismo nivel de lo que el Papa diga o sus obispos y lo que la tradición en la Iglesia haga. No tiene sentido. Sin embargo, acusaron a Martín Lutero de hereje. Terminándose la dieta de Worms, fue acusado de hereje, se prohibieron publicar sus escritos, prohibieron leer sus escritos y publicaron que cualquiera podía matarlo si quisiera, por hereje. Martín Lutero tuvo que buscar refugio en otra parte y de ahí siguió la lucha con la Reforma protestante. Su intención no era dividir la Iglesia, sino volver a los criterios bíblicos, pero no se pudo. Por eso, como nosotros leemos la Escritura y nos basamos en ella, y vamos a seguir hablando de por qué es confiable, tenemos que decir que la propia Escritura da evidencia de que nada se compara con ella. Son 66 libros escritos en siglos de separación.
Los que la escribieron eran de culturas distintas, contextos distintos, unos adinerados, otros muy pobres, unos en posiciones privilegiadas, otros perseguidos a muerte. Y encuentras un mensaje consistente y armónico en todos los libros. No hay ningún descubrimiento arqueológico hasta el día de hoy. No ha habido ningún descubrimiento arqueológico que contradiga lo que la Biblia dice. Al contrario, lo confirma. Cosas que decían que eran imposibles que existieran, porque la Biblia dice, ya se han encontrado evidencia arqueológica de que efectivamente existió. Lo digo porque a diferencia del libro del Mormón, el libro del Mormón no tiene ni un solo descubrimiento arqueológico que lo apoye. Todos lo contradicen. Así que la Escritura es la máxima autoridad porque proviene de Dios. Y a pesar de que hombres humanos y falibles lo escribieron, ellos no son los autores. El autor es Dios cuando los usó a ellos para escribir. Así que es absurdo que nosotros pretendamos ser cristianos y al mismo tiempo ignorar lo que la Biblia enseña. Hacer cosas que la Biblia dice que no hagas. Creerle a tu apóstol, a tu profeta, a tu pastor, cuando claramente contradice la Escritura. De hecho, la credibilidad que pueda tener un anciano o un pastor depende del nivel de fidelidad que tenga para con la Escritura. Si alguien te habla literalmente como lo dice la Escritura, es palabra de Dios, no porque la habló él, sino porque repitió lo que Dios dijo. No tenemos los originales, nadie tiene los originales. La carta, el papel de papiro que Pablo haya firmado, nadie lo tiene. Tenemos muchísimas copias. Más adelante analizaremos por qué confiamos en las copias. Cuáles son las pruebas que cualquier crítico textual le aplicaría a cualquier texto para determinar si es verdadero o no y por qué pasan las pruebas. No hay nada en la Escritura que apunte a que es una farsa. Por favor, como cristianos bíblicos, la Escritura es la máxima autoridad. Por eso somos sola Escritura. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para pasar a la sección de preguntas. Si te fijas, he estado yendo con mucho detalle para explicar las cosas más básicas del cristianismo. No podemos empezar a escudriñar la Biblia si no hemos demostrado primero que la Biblia es confiable y de dónde viene y por qué es la máxima autoridad. Cuando empecemos a hablar sobre el pecado, la vida en la iglesia, la salvación, vamos a dar por hecho todo esto que estamos demostrando, de que la Biblia es confiable y es verídica. Por eso, en la próxima clase voy a hablar sobre la inerrancia y la infalibilidad. ¿Por qué decimos que no tiene errores? ¿Cómo lo probamos? Y seguiré hablando de la Escritura hasta acabar con lo que es la Biblia y lo que debemos de saber, y entonces empezaré a hablar sobre lo que Dios dice de sí mismo, los atributos de Él. Pero le pido paciencia al que ya sabe todo eso, que yo sé que puede haber personas aquí que esto lo consideran súper básico. Tenme paciencia. Debemos crecer todos en la unidad desde el fundamento y hay muchos nuevos entre nosotros. Nuevos de que apenas conocían el Evangelio y otros nuevos de que estuvieron en el Evangelio equivocado. Y todo lo que sabían es falso, así que vienen en calidad de nuevos otra vez, pero allá amañados. ¿Verdad? Levanten la mano los amañados. Es verdad. Oye, no dice que todo lo que digas con tu boca eso será. No hay ningún pasaje que diga eso. Oye, no dice ayúdate que yo te ayudaré. No dice que Dios aprieta para una horca. No, así te enseñaron, pero no dice la Biblia eso. Así que por eso, los que ya saben, tengamos paciencia, repasas lo básico y lo fundamental de nuevo, pero enfoquémonos en que todos tengamos la misma base para empezar a crecer, para que cuando lleguemos a Génesis 1, nadie esté en ceros. Claro que el que acaba de llegar va a estar en ceros, pero le decimos, mira, aviéntate todos estos videos y entiende de qué estamos hablando, ¿ok? Así que vamos a orar. Señor, gracias porque primero todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos estado analizando, claramente podemos encontrar que procede de un razonamiento sano. Ninguno de nosotros ha desconectado su cerebro para creer lo que tu palabra dice. Al revés, tu palabra nos invita a pensar, a razonar, a cuestionar para determinar
si lo que tú nos has dicho es verdaderamente correcto, según nuestro entendimiento, según las capacidades, aunque limitadas, pero según las capacidades que nos has dado. Gracias, Señor, por los hombres que usaste hace 500 años. No podríamos estar aquí estudiando la Escritura si no hubiese sucedido eso. Gracias por el valor que infundiste en Lutero y otros reformadores. Gracias porque arriesgaron sus vidas confiando en que tú los ayudarías porque eran fieles a la Escritura. Gracias también por todos aquellos que murieron en el proceso, todos aquellos que entregaron sus vidas fieles a tu palabra y que ahora nos dejan un legado para aprender cómo hiciste las cosas por medio de ellos. Señor, sabemos que eran hombres como nosotros, llenos de pecado, llenos de errores, pero que tú decidiste usar para tu gloria. Por eso te pedimos, Padre, que esto que estamos estudiando no nos envanezca en nuestro entendimiento o que no lo acumulemos solamente como conocimiento, sino que lo podamos usar para tu gloria. Danos la sabiduría para hablarlo con gracia, en el momento oportuno, como decía Pablo, esperando siempre hablar de forma amena y de buen gusto, con la esperanza de que cuando hablemos con ellos, el Espíritu Santo haga lo que para nosotros es imposible, traerles convicción de pecado, que se sepan pecadores que requieren un Salvador. Señor, que los fundamentos que estamos estudiando se queden firmemente arraigados en nuestras vidas, no como conocimiento solamente, sino como práctica, para que en lo que hagamos, cuando tengamos la oportunidad de hablar, tengamos también obras que acompañen como evidencia a lo que creemos y lo que enseñamos. Que todo se haga para tu gloria. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Después de la sección de preguntas vamos a hablar con nuestros amigos de Colombia. ¿Se acuerdan que les platiqué el domingo pasado? Las personas que están en Bogotá, Colombia, que es un grupo, hay otro grupo en Cali, ellos están pasando por una situación muy similar a la que nosotros pasamos aquí en Árbol Plantado cuando empezamos. Distintas personas que al escudriñar las Escrituras se dieron cuenta que la enseñanza que habían recibido por años estaba equivocada. Acudieron a sus líderes y no encontraron apoyo, sino terminaron expulsados. Algunos, antes de ser expulsados, renunciaron a sus cargos porque lo que hacían no se pegaba a la Escritura. Y no han podido encontrar una iglesia bíblica donde viven. El objetivo de hablar con ellos es mostrarles el amor y la solidaridad que vemos en las cartas de Pablo para con personas de otras ciudades y de otras iglesias. El ejemplo más claro es la carta a los romanos. Pablo decía no conocerlos, pero se preocupaba en que tuvieran la doctrina correcta. Así que nuestra intención es poder ayudarlos de la forma que podemos limitada para que empiecen a crecer en lo que Dios les lleva a una iglesia bíblica o, si Dios decide, empezar una iglesia bíblica ya. Que nosotros podamos ver lo que Dios está haciendo a través de lo que hacemos aquí y que ellos puedan ver que hay hermanos en Cristo que están interesados en ellos y que estamos buscando la manera de apoyarlos. Vuelvo a preguntar, ¿alguien de aquí ya Dios le dijo que se fuera a Colombia? ¿No? ¿Alguno? Voluntariamente. Bueno, como nadie ha de recibir instrucción o la está negando dentro de sí mismo el ir a Colombia, pues vamos a buscar la forma de hablar con ellos. Pero antes de eso vamos a pasar a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta la mano. Si vienes por primera vez, no importa. El derecho a preguntar es para cualquiera que tenga una duda, no por antigüedad. ¿Alguien? Levante su mano y le llevan el micrófono para tratar de responderla. Muchas gracias por el agua. Buen día, hermanos. Pastor, hablando del contexto histórico, no tengo nada en contra de Lutero. Creo que fue usado por Dios en aquel tiempo, ¿verdad? Pero he entendido que en aquel tiempo la Iglesia Católica tenía gran influencia sobre los gobiernos en los países en Europa y bueno, era un trasfondo, por así decirlo, católico, ¿verdad? Mi pregunta va orientada a esto: si el Dios omnisciente, omnipotente, que predestinó todas las cosas en Cristo antes de la fundación del mundo, que dice que somos, dice, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a su iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas
a la iglesia, la cual es su cuerpo. Ujú. Y a los que antes conoció, los predestinó, los llamó, los justificó. Bueno, ese Dios que dice eso en la Escritura, pastor, hablando del contexto histórico donde la Iglesia Católica era la que ejercía el dominio, cuando precisamente salta a la luz, por así decirlo, este hombre como Lutero, ¿no te parece, pastor, que el contexto histórico, y no digo que en aquel tiempo no haya sido útil, claro que fue utilizado por Dios, pero ahorita que gracias a Dios nosotros no estamos viviendo en ese contexto histórico, como que la pregunta va orientada a esto, o sea, la Iglesia Católica en aquel tiempo, yo pienso que a pesar de que era la que tenía el dominio, Dios, con todas las características que Él habla de sí mismo, yo creo que realmente la Iglesia de Cristo existía aún en aquellos tiempos, aún en aquellos días, aún en aquellos países, y que no necesariamente eran estos hombres que se dicen católicos, ¿verdad? No sé si me explico en la pregunta, pastor, o sea, como para que ese Dios omnipotente, omnisciente y todo lo que mencioné ahorita, o sea, ¿qué necesidad tenía como de que, ay, se me escapó y voy a tener que llegar a reformar a mi iglesia porque no tuve cuidado de hacer eso? Yo más bien en lo personal lo entiendo, pastor, y quiero conocer tu opinión, como que más bien el contexto histórico era diferente y eran estos hombres que estaban muy torcidos, que son los católicos, y que por eso surgió este hombre, que no dudo que haya sido usado por Dios, pero creo que la mayoría de nosotros podemos llegar a decir, pues éramos católicos, ¿verdad? Sí, gracias a Lutero Dios lo usó, pero realmente no nos convertimos porque haya venido alguien a hablarnos de Lutero, sino por lo que ya sabemos. Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto a ese contexto histórico en que la Iglesia Católica, que se suponía que era, pero nosotros entendemos, pero realmente yo no creo que Dios no haya preservado esa iglesia que dice en la Biblia, aún y a pesar de que existía la Iglesia Católica? Sí, bueno, bíblicamente podemos ver que lo que sucedió en tiempos de Lutero es un ciclo repetitivo que ha estado desde el principio de la Escritura. Por ejemplo, tú lees el libro de Jueces, ¿qué encuentras? Cada quien hacía lo que le parecía mejor. Y cada X tiempo Dios levantaba un juez. Y lo que ese juez hacía era llevar al pueblo al conocimiento de Dios y al servicio a Dios. Pasaba un tiempo y se les olvidaba. O sea, pasaban las generaciones, volvían a contaminarse, X cantidad de tiempo volvió a levantar un juez. Luego tenemos en los libros de Reyes y Crónicas, por ejemplo, el caso de Elías. Vivía en una cultura donde todo era corrupto. Todo lo que se supone que era para Dios había sido invadido por la idolatría y Balaam y tenías todo eso. Y Elías se queja, nada más yo he quedado. Dice, no, yo me he guardado a 500 que no han doblado su rodilla. O sea, yo no estoy diciendo que ahorita permanecemos gracias a lo que Lutero hizo, no. Sino que, como dije en la oración, tenemos esta libertad para escudriñar la Escritura, para analizarla, para leerla, que antes no se tenía hasta el punto de la Reforma. Martín Lutero tuvo que traducir la Biblia al alemán para que cualquier persona del vulgo, nosotros, pudiese leerla. Entonces, el esfuerzo que ellos hicieron nos trajo libertades, pero en ningún momento ellos son los que salvaron a la iglesia. Martín Lutero no fue el único. Antes de Martín Lutero hubo otros autores que se rebelaron igual, pero los mataron. Cuando Lutero hizo eso, ya había mucha gente que estaba inconforme y que utilizaron lo que había pasado para manifestar su inconformidad. O sea, no es el salvador de la iglesia Lutero, es uno como Elías o como uno de los jueces que Dios usó para traer un cambio en la sociedad muy necesario e indispensable para nosotros hoy en día y tener la libertad de culto y de estudiar la Escritura sin presiones y sin dogmas que tienes que obedecer. Sí. Y aún antes de Lutero existía la Iglesia de Cristo, que no Claro. se creían todas las cosas que estos hombres inculcaban. Okay. ¿No? Pastor, respecto a las 5 solas, por ejemplo, cuando mencionas de las señales de los que dicen ser profetas, ¿verdad? Que dicen que son llamados, que hacen milagros, que parecen tener buen testimonio, pero como nos explicabas el miércoles, sí, pero al final la prueba, por así decirlo, final es de que te lleve a la doctrina de Cristo. Uh-huh. Bueno, ¿a qué voy con esto? Para empezar, 5 solas, pues ya al decir 5 ya no son solas, ¿verdad? ¿A qué voy con esto? Sí, pues no puedo decir, si es sería una sola. Una sola, ¿verdad? Y a lo que voy es a esto, por lo de las pruebas y por lo de los profetas. Solo fe, pues hay mucha gente que tiene fe.
Solo escritura, pues no sé, los budistas, los del Islam tienen sus escrituras, para ellos son escrituras. Solo gracia, pues sí, pero gracia de no sé quién, como tú lo has dicho, pues sí, no sé qué Dios será, pero no es el Dios de la Biblia. Y solo a Dios la gloria, sí, pero tenemos muchos pasajes en nuestra escritura que la fe es en Cristo, que la escritura dijo él, escudriñar las escrituras, muchos pasajes, porque ellas son las que dan testimonio de mí, la gracia en Cristo. A lo que voy, pastor, es de que así como al final de cuentas la doctrina es para la prueba de los profetas que nos lleve a Dios, yo insisto en que sí está bien las 5 solas, que ya de por sí ya no son solas porque son 5, pero a final de cuentas es Cristo, o sea, Cristo. Incluso en el pasaje que mencionabas, toda la escritura es inspirada por Dios. Mucha gente lo menciona ahorita, pues piensan que sus escrituras son inspiradas por Dios, pero ¿cuál Dios? No es el que después se hizo hombre, tomó forma humana y murió en la cruz. No sé qué opinas de eso, pastor. Bueno, para empezar, cuando hablo de las 5 solas, lo hace en sentido diferente, ¿verdad? Para la salvación solo es fe. Para obtener la fe solo es gracia. La gloria, el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, solo Cristo, ¿verdad? Solo la Escritura es la única fuente confiable que tenemos para la revelación especial. Y solo a Dios gloria es porque es el único que la merece. Así que no te está hablando de solas en el mismo sentido, sino cada una en su sentido es indispensable para la doctrina sana bíblica, ¿verdad? Cada una de esas apunta a un error que la Iglesia Católica que tenía en práctica despegado de lo que se concluye a partir de la Escritura. En cuanto al primer punto. En cuanto a lo demás, ¿cómo sabemos que Mahoma o Buda o cualquier otro no aplicaría para estos contextos? Bueno, para eso necesitas una crítica distinta, ¿verdad? Tendrías que analizar lo que la Biblia dice y compararlo con otras religiones, y lo vimos el domingo pasado. Checa el principio, cómo describen el origen del universo, y casi todas aseguran que es eterno o hay una serie de regresiones infinitas, lo cual lo vuelve imposible, hablando de nuestro universo. Checa cuál es la forma en la que deben de vivir, cuál es la moral que se les ha impuesto. Tienes a nuestros amigos musulmanes que tienen que matar a todo aquel que no confía en ellos, ¿verdad? O te llevan a una serie de obras que tienes que hacer para salvarte. La Biblia y el cristianismo es el único que dice, bueno, igual que el judaísmo, que es Dios quien ha provisto las cosas para tu salvación. No es algo que tú tienes que generar. Todas las demás religiones, sus principales líderes están en sus tumbas. El único que ha asegurado resucitar es Cristo. Cuando analizas la resurrección, tienes evidencia histórica suficiente para creerla. Es la mejor explicación ante toda la evidencia histórica. Nada de eso lo encuentras en otras partes. Así que cuando analizamos las 5 solas, parte de la Biblia, ¿verdad? Si quieres determinar por qué la Biblia, tienes que irte a una crítica y un análisis diferente. Sí, a eso iba orientado mi comentario, pastor, de que esas solas no están separadas, sino que todas apuntan hacia Cristo, y que no puedes hablar de fe sin Cristo, no puedes hablar de la Escritura y dejar fuera a Cristo, hablar de gracia y dejar fuera a Cristo, y solo a Dios la gloria y dejar fuera a Cristo. A eso iba orientado. Pastor, referente al pasaje de que cree en el Señor Jesucristo serás salvo tú y tu casa, he escuchado el comentario que hiciste ahorita, pero sí creo en la elección incondicional, ¿verdad? Pero escuchando los argumentos en un video acerca de la elección incondicional, escucho que mencionas lo que Dios le dijo a Israel, por eso te escogí, ¿verdad? Y lo que por eso escogí a Jacob contra Esaú. Y que en los tiempos de Elías, el profeta, había muchas viudas en la tierra de Israel, pero Dios él quiso elegir a no sé quién. Mi pregunta es esta, pastor. Lo mismo que se dice acerca del pasaje donde Pedro le está diciendo al carcelero, no es lo mismo. Pablo le está diciendo al carcelero, no es lo mismo que Dios tratando con Israel en esos otros pasajes que tú mismo has utilizado, que Dios está hablando de que había viudas, pues era un contexto ahí inmediato, histórico, y cuando Dios trató con Jacob y Esaú. ¿Qué diferencia hay entre esos pasajes que sí utilizas y el descartar por así decirlo, de que fue algo que nada más le dijo Pablo al carcelero, ¿verdad? Y aunado a esta pregunta, pastor, ¿tú crees que la familia de Noé fue salva o no fue salva? Porque Dios salvó a Noé y salvó a su familia. Digo, lo salvó de la muerte por el agua, pero tú en lo personal, ¿crees que fue salva la familia de Noé o no fue salva? Bueno, tienes a Cam, ¿cómo le fue? ¿Qué evidencia dio ante la maldición de su propio padre? El único que se refería a la Escritura como justo en sus generaciones fue Noé, ninguno de sus hijos.
Sabemos que se preservó la línea del Mesías, pero no nos da información sobre su esposa ni sobre las nueras. No hay nada que implique que ellas eran personas justas ante Dios. Por consecuencia, no hay nada que te lleve a concluir que toda la familia se salvó. En el caso del carcelero, es un error decir que eso es una promesa general para el que lo lea y que espere que toda su familia se convierta, ¿no? Tampoco significa que ninguno se va a convertir. El punto es que en ese caso en particular, eso se le dijeron al carcelero y se cumplió. Pero no hay nada que te lleve a concluir que también en tu caso va a funcionar. Puede que sí, puede que no. La Biblia dice que eso queda para Dios. No lo ha revelado y ninguno de nosotros podemos saber, echar un vistazo al libro de la vida para ver si mi familia está ahí. El tiempo lo dirá. ¿Me explico? Entonces es incorrecto tomar ese relato de lo que sucedió entre Pablo y el carcelero y convertirlo en una promesa a las personas para que esperen a que su familia completa se convierta. Y en eso mismo, pastor, ¿por qué los casos que han mencionado de Dios con Israel, con Dios hablando de Jacob y Esaú, y el tema de las viudas en aquel tiempo que las envió a Naam, ¿verdad? ¿Por qué esos no son considerados como pasajes, como mencionas ahorita, particulares, donde Dios trató específicamente con ciertas personas? ¿Por qué esos no y por qué este sí? Porque son cosas distintas. Por ejemplo, si decimos que la elección es incondicional, tendrías que encontrar evidencia de las condiciones para salvarse, y no las hay. Todo lo que dices que no es por obras, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios que tiene misericordia, de que Dios, antes de que hicieras algo, como en el caso de Jacob y Esaú, antes de que nacieran, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Si la elección es antes de la fundación del mundo, no puede influir tu comportamiento en la salvación. Así que no estoy hablando de promesas, estoy hablando de la evidencia bíblica que respalda que la elección es incondicional. Por eso, precisamente porque es incondicional y que depende de la soberanía de Dios, no puedes tomar como promesa que toda tu familia se va a convertir. Aunque esos pasajes no hablen de salvación. Haber ido a darle de comer a las viudas que no eran del pueblo de Israel y cuando Dios elige a Israel, hasta donde yo entiendo, pues lo voy a seguir estudiando, no entiendo que se refieran a pasajes de salvación. Por último, pastor, con todo respeto y en el amor de Cristo, y Dios lo sabe, pero ¿en qué parte estamos siendo bíblicos? Yo estoy de acuerdo contigo, pastor, en que hay hombres que hacen y deshacen a su gusto y se comportan de ciertas maneras que podríamos determinar fácilmente o dudar de su cristianismo y la presencia del Espíritu. Estoy de acuerdo contigo completamente. Pero mi pregunta es esta, pastor: ¿en qué parte estamos siendo bíblicos? Y te lo digo como mi pastor, que yo te considero aún y cuando todavía no soy miembro, y te digo en el amor de Cristo y con todo respeto, pero cuando pones ciertos ejemplos, pastor, que a veces pudieras verte tú, y yo te lo digo, no me gustaría que tú como mi pastor te vieras así, pero en ocasiones tú pudieras verte como hasta cierto punto, no voy a decir burlón, aunque ya lo dije, ¿verdad? O sea, ciertos ejemplos que pones, y sí, lo que que agárrate y que le pones no sé qué, o sea, en esa parte, pastor, también estamos siendo bíblicos. ¿No crees tú que, o sea, en qué parte de la Escritura tú podrías decir, oye, espérate, bueno, yo sé que somos todos imperfectos, yo tal vez sea el más imperfecto aquí del lugar, pero tú como la autoridad y todos los días oramos por muchos hermanos de aquí, Dios lo sabe, pero ¿no crees tú que ahí, al menos yo no alcanzo a ver en qué parte o en qué sentido está siendo bíblico o dejas de ser un poco bíblico? ¿estoy siendo bíblico en qué? ¿En las imitaciones o en los ejemplos? Los ejemplos son reales. Sí, no, de que y son en reales. imitación también. Sí, no, de que son reales, son reales. Yo no lo discuto eso y estoy de acuerdo contigo en que tienes razón. Yo también lo creo. Bueno. Pero ya en la manera y en el tono a veces es un poco exagerado, un poco burlón. Digo, bueno. No es que te pida que seas perfecto. Sí, pues es que no lo eres ni yo, pero sí, lo que digo es real. Y yo sé porque también muchos aquí lo vivieron. Y algunos hasta los vi. Si te agrada o no te agrada, pues ahí te pido disculpas, ¿verdad? Pero desde el momento que estoy aquí enfrente, mi intención es dejar claro un punto y entiendo que no a todos les va a agradar los ejemplos que use. Te pido disculpas si te ofendí. Pero al mismo tiempo es imposible agradarle a todo mundo.
Mi punto es dejar en claro las experiencias como yo las viví, como las vi, y como las vi en otros más, o como yo mismo las experimenté, utilizando el absurdo, llevándolo a un extremo para ver cómo se convierte en algo absurdo, que eso es propio de analizar un razonamiento, ¿verdad? Si la manera en que se hace a fin de cuentas te desagrada, te pido disculpas, ¿verdad? Mi intención es ofenderte. Gracias, pastor. ¿Alguien más? Buenos días. Buenos días. Tengo una duda con respecto a nosotros, como cada uno como cristiano podemos intentar encontrar la forma de cómo Dios nos habla. Yo lo digo porque a veces yo leía la Biblia y para no caer en el error de, como el que dice, todo, tú y toda tu casa serán salvos, sino decir, es para mí. Pero yo siempre que leía la parte de Romanos que dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Siempre que lo leía, yo sentía que era una forma de Dios recordarnos que nosotros como cristianos debemos comportarnos de acuerdo a como Dios lo espera para que los ateos o los que no creen en Jesús no se burlen de Él. Pero como aquí dice que es para los judíos, yo lo llegué a comentar y pues me decían que era el diablo que me metía esos pensamientos. Y ahora me doy cuenta que no creo que sea el diablo que me diga que me tengo que portar bien, pero no sé si esto que dice que es para los judíos sea exclusivo para los judíos, o sea, yo creo que es para todos nosotros. Ok, ahí tendríamos que pensar en el contexto de lo que está hablando, ¿verdad? Si el destinatario de la carta es judío, muchas cosas van a estar dirigidas hacia ellos, pero habría que determinar si eso que se les enseña a ellos como discípulos de Cristo aplica para nosotros como discípulos de Cristo, indistintamente si eres judío o no. Ahora, muchas cosas que habla hacia los judíos, como el observar ciertos días o darle importancia a otros días, tienen un contexto que quizás a nosotros no tendría mucho sentido. Pero en otras culturas, donde sí se observaba entre los griegos o ciertos días de especial reverencia a Marte o a Júpiter, aplicaba en el sentido que no debes de estarle dando prioridad a ciertos días sobre otros porque todos los días son iguales. Entonces, ahí habría que determinar si es algo una enseñanza a los creyentes, si es una forma de explicar lo que Dios ha determinado para todo el mundo y saber cuándo te incluyes o cuándo no. Si dice, abstente de los sacrificados, los ídolos, sabes que un judío no comería de eso, pero el gentil sí. Entonces eso aplica a nosotros como gentiles. El judío diría, yo nunca haría eso porque está prohibido o siempre le instruyeron de esa forma. A nosotros no, como cuando habla de las mujeres en el velo. Tendrías que acomodarte ahí, bueno, hay que ver el contexto y cómo eran las leyes romanas en aquel entonces y cómo en esa cultura implicaba ser una mujer decente, usar velo, e indecente si no lo usabas. Aplicándolo, no dices, ¿aplica para mí o no? Bueno, aquí aplica en la vestimenta. El velo era parte de la vestimenta. Si vienes de forma indecente, como Pablo dice, bajo el contexto histórico, no traer velo o raparse era ser como prostituta, pones el equivalente, aplica para nosotros hoy en día en que si una mujer que se dice cristiana viene vestida de forma que la confundan con prostituta, está cometiendo el mismo pecado que la mujer que no usaba velo. Entonces, no puedes aplicarlo literalmente en todos los casos porque el contexto cultural no es el mismo. Pero la regla en sí, el principio que les hace tratar de entender, lo podemos aplicar aunque con distintos códigos de vestimenta. ¿Sí? Entonces, cuando dice que es para los judíos específicamente, hay que analizar si es porque el destinatario era judío, pero era discípulo de Cristo como nosotros, y si era discípulo de Cristo, también aplica para nosotros. O sea, en este caso, el ejemplo que puse sí es para cualquier cristiano. Claro. ¿No? Entonces, sí, no es ningún demonio que me ataque. No. Ok. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Acá? Ok, el término profeta quiere decir que es un mensajero de Dios. En el Antiguo Testamento se podría considerar actualmente a los cristianos bíblicos que predican el Evangelio como profetas, porque también dan mensajes de acuerdo a la Escritura, también se podrían llamar profetas. En el sentido estricto de la palabra sí, no en cuanto al oficio. El oficio de profeta ya no existe en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Está puesto el fundamento en los apóstoles. Y ya no necesitas más apóstoles porque ya fue demostrado y puesto por evidencias en lo que ellos enseñaron.
Cuando nosotros hablamos de profecía, no tiene que ver, en el sentido estricto de la palabra, con decir algo del futuro, sino con hablar lo que otro te dijo, ¿verdad? Proferir o decir lo que otro te dijo y repetirlo. Cuando yo me paro aquí al frente y leo la escritura tal como Dios la dijo, yo soy profeta, sin hablar del futuro. Estoy diciendo lo que Dios dijo. Y cualquiera que predique fielmente la escritura hace labor de profeta, está profetizando, porque está hablando lo que Dios ha dicho. Pero no es el oficio de profeta, ¿verdad? Ok, muchas gracias. No te tienes que ir al desierto y cosas de esas para vivir apartado. Ok. ¿Alguien más? ¿Allá atrás? Acá hay otra. Nomás una pregunta, otra sobre el profeta. Me queda muy claro en cuestión a que los profetas pasados, pues eso ya no es bíblico en la parte del Nuevo Testamento, Ujú. porque están los apóstoles. Pero nomás para poder que me aclare un poquito más la duda en cuestión a que, por ejemplo, hay un texto en Pablo, en el Nuevo Testamento, que habla que un hermano, no me acuerdo el nombre, creo que no lo dice, se le acercó a Pablo y en el registro bíblico lo menciona como un profeta y le dijo que se puso un cinto en las manos y Agabo. le dijo, esto es lo que le va a pasar al dueño de este Cinturón, sí. en cuestión a eso, ese tipo de ¿qué vendría siendo este mensaje? Una profecía en cuestión de una advertencia de un suceso, eso todavía pues lo marca como bíblico, eso lo marca como que eso sí se puede hacer, o también lo considera, como ahorita le dijo al hermano, que no como algo futuro. Ok. Habría que hacer una diferencia entre oficio de profeta del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo estaba en algunos pocos individuos, el rey, si acaso, y en alguno o dos de los profetas, nada más. Si alguien quería saber la voluntad de Dios, necesariamente tenía que acudir a un profeta. Bajo el nuevo pacto en Cristo, el Espíritu es derramado sobre cualquier persona que le place. Si en la iglesia tienes a todos los nacidos de nuevo y todos tienen el Espíritu Santo, ¿tiene sentido el ministerio de profeta del Antiguo Testamento? Pues no. Tenemos la Escritura, tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. El oficio de profeta se vuelve irrelevante. Todos tendríamos exactamente lo mismo que los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, cuando hablamos de profecía, en el caso de Agabo, que también profetizó el hambre en Jerusalén, no hay ningún problema en que Dios, dado que todos los ministerios y los dones son para el beneficio de la iglesia, no hay ningún problema en que Dios le quiera decir a alguien en particular, advertir de algún evento futuro. Pero eso no significa en ninguna forma que es profeta como el Antiguo Testamento. Ni que todo lo que hace es predecir el futuro. Tampoco. Si estuviéramos en una situación crítica y viniese a nuestra ciudad algún tipo de desastre, ¿sería ilógico pensar que Dios pudiera advertirle a alguien? Pues no hay nada en la Biblia que prohíba que eso pueda pasar. Dios es soberano y Él puede decirle lo que quiera a quien Él quiera, ¿verdad? Pero sí hay una clara distinción entre un profeta como Elías y alguien que Dios le haya revelado información sobre el futuro inmediato de lo que va a suceder. Ahora, no vemos en el Nuevo Testamento ninguna figura de alguna persona que siempre todos tuvieran que acudir a Él para saber lo que Dios quiere. Porque si todos tenemos el Espíritu Santo, y Pablo a los Corintios dice, profeticen en turno y los demás juzguen, eso implica que yo tengo que examinar lo que este hombre me está diciendo y que lo pueden hacer de varios. Por eso la idea que muchos profetas de nuestros tiempos pretenden transmitir en el cristianismo es completamente falsa. Okay, sí, esto es lo mismo que yo tenía entendido. Muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes. Buenas tardes. En Romanos 10 viene lo que pues en otras iglesias siempre aprendimos, de que les dijéramos a las personas que si declaran confiesan con tu boca. Romanos 10:9. Ajá. Entonces, pues sí, era algo que siempre aprendimos mal, de que las personas hicieran esa oración y ya serían salvas. Ajá. Pero aquí en el transcurso de los estudios, cuando se está estudiando así de libro por libro, así sí se ha aprendido de que cosas como ese tipo están mal.
Ujú. Pero ahorita no sé si podría recordarnos cómo es Sí. en realidad ese versículo. Y si eso no es como creíamos, entonces, yéndome al extremo, ¿qué les diríamos? Pues, si eres elegido, te salvarás, si no, no. Sí, ok. Bueno, mira, si recordamos ese pasaje, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Analicemos la primera parte, confesar con tu boca. Jesús dijo algo al respecto. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Ahí ya tenemos un problema, ¿verdad? Si tú le dices a alguien, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y Jesús dijo, no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos, de entrada, no puedes decirle a alguien solamente confiéselo y ya te salvas, porque estarías diciéndole a Jesús mentiroso, porque Jesús claramente dice que no todo el que le dice Señor entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo los conciliamos? ¿Cómo sabemos que los dos pasajes son verdad? Bueno, la siguiente parte, si crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos. La palabra corazón ahí es hombre interior, y la palabra crees es pistis. Si fuiste persuadido, la Biblia dice que la pistis, esa fe salvadora, es un regalo de Dios. Así que si lo confieso y nací de nuevo, dado que la fe verdadera viene del nuevo nacimiento, si lo confieso y nací de nuevo, soy salvo. Si te fijas, el nuevo nacimiento, Jesús también dijo que un árbol bueno no da mal fruto. Y el árbol malo no da buen fruto. Por sus frutos los conoces. Entonces, cuando Romanos 10:9 nos dice que se confiesa y se cree, está implicando el nuevo nacimiento, no lo que dijiste en palabras. Y Jesús lo confirma en enseñanzas separadas. No todo el que me dice Señor se salva, y un verdadero hijo de Dios hace las obras de su Padre, ¿verdad? Entonces, así es como se explica. ¿Qué le decimos entonces a la gente? Lo mismo que dijo Jesús, arrepiéntete. Lo mismo que dijo Pablo, arrepiéntete y humíllate ante Jesús, porque Él puede salvarte. La Biblia también dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Por eso el Evangelio es, humíllate ante Dios, pídele perdón. Él te puede conceder misericordia, y ya. Hay personas que dicen, bueno, pues sí le voy a echar ganas, y nunca pasó nada con ellos. No tienes por qué prometerles ni decirles que tienen que hacer algo para salvarse. La Biblia es clara. Si realmente ellos están buscando a Dios, Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no lo trajera el Padre. Y si realmente lo están buscando, Jesús dice que al que a mí viene, no le echo fuera. Una persona que está buscando a Dios y le dices que se humille y le pida perdón a Dios, lo va a hacer y lo vas a ver transformado, sin necesidad de pedirle que haga una oración específica. Y así como es, hay varias más cosas que uno aprendió mal. Dentro de estos estudios podrá haber un tiempo en que podamos dialogar todas esas. Claro, cuando avancemos, porque hay que poner una serie de bases, ¿verdad? Para explicar Romanos 10:9 necesitas el nuevo nacimiento y muchas cosas, pero sí las vamos a topar en distintos temas, vamos a ir resolviéndolas. Ok, gracias. Aquí había una pregunta más. Vamos a dejarla como la última para luego hablar con nuestros amigos de Colombia. Sí, pastor. Por ejemplo, ahorita compartió la escritura de segunda de Timoteo, Uh-huh. y yo me fui a una referencia que viene, aquí en mi Biblia. Me fui a Romanos 15, versículo 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, que es con E mayúscula, tengamos esperanza. Uh-huh. Bueno, por ejemplo, esta escritura, ¿a qué se refiere con que se escribieron antes? O sea, porque en ese periodo del tiempo ya había escritura. Todo lo que se ha escrito desde antes ha servido para consolación. O sea, todo lo que escribió Pablo, todo lo que... Desde escribió... Moisés. ok. ¿Sí? Muy bien. Ok, es todo.